explicar un poco la metodología que hemos implementado de alguna manera ya en el almacén web, que hasta el momento, hasta la última auditoría, ha funcionado bastante bien. Y la idea es, he hecho una presentación bastante sencilla para que pueda ser explicada por todos. Yo provengo ya de 12 años de logística y voy a hacer una representación teórica y luego ya vamos a ir seguro a la práctica que se encuentra ya implementada en el lobby, ¿no? Bien, control de inventarios. Vamos a hacer un poco el tema dinámico. Yo también soy profesor, yo soy en IPAE, logística también, entonces voy a tratar de hacerlo un poco más en ese estilo. Control de inventarios. Digamos, quiero saber ustedes, ¿qué entienden por control de inventarios? Necesito que colaboren. Control de inventarios. ¿Para qué sirve el control de inventarios? No te falte mercadería. Ya, para que no falte mercadería. Tener un registro de lo que ingresa y lo que sale, ¿no? O sea, Ya. El cuadro de los stocks. Bueno, son más que todo. Que cuadren los stocks. Ya, pero ¿para qué sirve que no falte mercadería, que cuadren los stocks? ¿Para qué sirve para la empresa? para llegar a una buena logística. Y ya, llevamos una buena logística, ¿para qué? O sea, quiero saber si en nuestro caso, que vendemos calzados, accesorios, lo que queremos hacer es que haya en este caso control para que cuando compre alguien un artículo, ese artículo exista y no se trunque, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va a impactar directamente en las ventas. Ese es el objetivo, ¿no? Vamos al objetivo principal. Que falten, que haya robos, evitar que esas cosas pasen, siempre funciona un control. Entonces los controles hacen de que las ventas se incrementen o se mantengan y que no haya ningún problema logístico en función a la existencia de ese artículo que ya está vendido, en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, por favor, clic. Dice control de inventarios. ¿Por qué tenemos que hacer un control de inventarios? ¿Por qué se define en una palabra? Rentabilidad. Contar con una exactitud de inventario entre el 95 y 100% nos permite hacer frente a la demanda de productos finales, obteniendo ventajas económicas y con ello elevando el retorno de inversión. Es decir, inclusive reducir costos de almacenamiento, más ventas, como hemos hablado, y un cliente satisfecho, ¿no? Menos costos de almacenamiento porque en el control tú puedes encontrar oportunidades de mejora de espacios, ¿no? Y eso solo se hace metiéndose en la cancha, viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar, y en la metodología ayuda. Esta metodología que se llama ERI, por favor, aquí, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De los tipos de inventarios que podemos aplicar a la logística, se recomienda trabajar con los inventarios cíclicos o rastreros, los cuales podemos medir a través del ERI, que con un análisis constante se puede determinar cuáles son los SKUs o LPNs o EAN, no importa, depende del almacén, con mayores discrepancias. ¿Qué SKUs rotan constantemente? ¿En qué momento disminuye la exactitud de inventario? Esto nos ayudará a identificar los procesos que deben ser mejorados y como consecuencia tener una exactitud cercana a la deseada. Entonces, ERI es una metodología, por favor. Es un indicador que se determina midiendo la cantidad del stock de un SKU o LPN o EAN, de acuerdo al almacén, específico con respecto al stock de logístico cuando se realiza inventario físico. Esta es una fórmula bastante teórica, en donde indica que el ERI, que es exactitud de registro de inventarios, se analiza a través de los conteos errados, no importa sobrantes, faltantes, en función de los conteos efectuales o totales, ¿no? Reflejados en una medida porcentual. Lo ideal, en términos genéricos, en cualquier ERI, en cualquier almacén es tener una exactitud de registro de inventarios del mayor al 95%. Quiere decir que si yo tengo 100 artículos, por lo menos debo tener bien ubicados y encontrados y en su lugar 95, ¿no? Ese es el objetivo en general. Un poco cuando yo llegué aquí, les comento, habíamos tratado de colocar un indicador mucho más alto. Yo me puse el 99.99, que es lo que se lleva, por ejemplo, en algunos almacenes como Ranza, como Neptunia, ¿no?
en los cuales yo trabajaba. Entonces, eso fue el objetivo. Sigamos, por favor. Entonces, manos a la obra. Acá están los chicos haciendo ERI, ¿no? Están contando, están con el PDA y están contando en cada una de las ubicaciones, registrando en función a las tablas que les voy a mostrar. Sigamos. Bien, esto es una representación teórica de qué es el ERI. No, muchos. Como retos, Ya bueno, esto es una representación muy sencilla. Con esto ustedes podrían aplicar control de inventarios en cualquier almacén, aquí en cualquier lado. Entonces, si no tenemos un sistema de soporte, tenemos una tabla con un papel, ¿no? Entonces, lo primero que nos darían, si nosotros fuéramos las personas que vamos a contar, es SKUs o un número del artículo, cualquiera que sea, ¿no? En este caso, descripción. En este caso tenemos el EA. Imaginemos que vamos a hacer un inventario en el almacén central, ¿no? Tenemos que nuestro sistema, o en este caso el SAP, nos manda esta cantidad de artículos, ¿no? En el ZM Stock A, ¿no? Entonces tenemos 200 artículos de manera teórica. Vamos a contar, vamos al almacén, agarramos nuestra tablilla y vamos a las ubicaciones donde debería estar. Bien, entonces, vemos que en el primer SKU tenemos 10 unidades y coincide con el sistema. Perfecto, lo encontramos 10. En el segundo 20, perfecto, pucha, estamos llegando al 100%, ¿no? Tercer SKU, el sistema dice 40, pero encontramos 20. No, entonces, ¿qué es eso? ¿Es un falsonante o un faltante? Es un faltante, ¿no? Porque yo tenía que tener 40, pero solo encontré 20. Bueno, pucha, me van a cobrar estos 20 ahora. ¿Qué voy a hacer? Luego, de la D, tengo, supuestamente el sistema me dice 60, pero tengo 80 de este mismo SKU. Sobra, ¿no? Y en la E, bueno, tenemos lo mismo. Sin embargo, en el sistema me dicen 200 y en físico tengo 200 artículos. 200, o sea, en mi ERI está bien. Pues no, hay una diferencia clara que yo tengo, clic por favor, clic, que yo tengo en valores absolutos 40 unidades erradas. No importa si es sobrante o faltante, son erradas. Esos elementos errados me van a dar un análisis, ¿no? Que después voy a mostrarles. Clic por favor. Entonces, quiere decir de que dentro de cada uno de estos EA, yo tengo contados 3 artículos de manera correcta y 2 artículos que no llegaron al objetivo de tener una exactitud de registro de inventario. Ahora, ¿qué es el ERI? ¿Para qué sirve todo esto? Clic por favor. Esta es la representación gráfica de la fórmula completa, como lo empezamos a revisar. Significa que los valores absolutos de las diferencias van a ser evaluadas entre el total de los artículos que deberían haber sido, que deberían estar en el inventario. Inventario total, número de artículos errados, sobrantes o faltantes. ¿Hasta ahí me entendieron? Eso es lo más fácil. Lo multiplicamos en función de la fórmula por 100, entre menos 1 y menos 100, ¿no? Que era la fórmula que revisamos, ¿te acuerdas? Para que salga un porcentaje de exactitud de registro de inventario. Eso quiere decir que yo tengo un ERI de 80%, una exactitud de registro de inventario del 80% en función a mis conteos, ¿no? Entonces, y ahora tengo que ir por allá. El indicador es un soporte importante para poder saber a dónde vamos, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ya tenemos un horizonte, y tenemos un horizonte que es el 95 o 99.99, como yo me lo puse, en función de un 80%. Ahora, ¿yo cómo hago para que del 80% de ERI pueda llegar al 99.99, que me asegure
la reducción de truncas, ¿no? Que un cliente satisfecho en términos de artículos, de artículos encontrados, en términos de rentabilidad por encontrar rápidamente distribución. Por ejemplo, el objetivo de 20 minutos. Para eso yo tengo que tener el almacén disponible y tener el artículo correcto rápidamente. Eso no puede ser un problema, ¿no? Sean problemas de temas de distribución, cosas distintas, pero no el almacén. El almacén tiene que estar correcto. Entonces, ¿cómo yo llego a este objetivo, ¿no? Si tenemos un 80% del artículo C, si se dan cuenta, hay un artículo, ¿no? El artículo C vamos a analizar a través de una metodología que se utiliza en seguridad industrial. ¿Han escuchado del estudio de casos incidentes, ese tipo de cosas? En algunas empresas industriales utilizan reportes para evitar problemas de riesgos operacionales, una metodología de alertas, ¿no? Entonces, eso se ha fusionado con este estudio, con este tema, y lo que hacemos es colocar 5 porqués a cada uno de los artículos que tengan problemas. En este caso, al artículo C tenía 20 unidades, ¿no? Pero 20 unidades sobrantes o faltantes. Faltantes. 20 unidades faltantes. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar 5 porqués. Vamos a llegar a 5 porqués de manera escalonada y luego los vamos a resolver. Teóricamente, ¿no? Entonces, el primer porqué. ¿Por qué del artículo C me faltaron 20 unidades? Lo que primero que yo hago como investigador, como auditor o como jefe es preguntar a la gente que trabaja, ¿no? Entonces, quiero saber por qué estos artículos faltaron en esta ubicación. Entonces, puedo ir por cualquiera de los caminos. Lo primero que haría sería preguntar, por ejemplo, a Juan Atao, al supervisor, ¿no? ¿Por qué faltaron estos artículos, ¿no? Entonces, en la investigación, que es una pregunta, que es una consultoría, que es un momento en donde tú tienes que sacar información, tú puedes determinar una causa específica. Te dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, esos artículos estaban en esa ubicación hasta hace una semana, pero ¿te acuerdas que contratamos a 2 personas que eran nuevas, que fueron recomendadas por X persona? Bueno, no sé, pero desde que he visto a esa persona, ¿no? Eso es una causa de riesgo, ¿okay? Entonces puede ser problemas de robo. ¿Y qué más? ¿Qué más has visto? Bueno, la verdad que no hemos hecho conteos cíclicos hace un año, ¿no? Y la verdad, antes de que tú llegues, no sé si no había un control. Falta de control. Control de conteos cíclicos. Bien, la segunda pregunta. Entonces, una vez que veo que falta de control, voy a la gente. Ok, ¿sabes qué, chicos? Quiero saber por qué estaba faltando por qué estaba faltando esos 20 artículos del SKU-C. Ya, lo que sucede es que esos artículos ya faltaban desde el año pasado, el 2016 ya faltaban y nadie los había reportado. Entonces, más allá de la falta de control, también era una falta de, por ejemplo, supervisión de que esos artículos están identificados. Entonces, pero en todo caso la pregunta tiene que ser en función de la última respuesta. ¿Por qué no había conteo cíclico? La verdad no lo habíamos implementado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no había conteo cíclico? Falta de implementación. Entonces yo pregunto, por ejemplo, a Jan, ¿sabes qué? Dicen que no hay una herramienta para poder hacer un conteo cíclico. No, sí existe. Está el mini inventario, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntarme,
Y le pregunto, ¿por qué falta implementar? Y él me dice, no es que falte implementar, sino que efectivamente lo que falta es ponerlo en práctica, ¿no? El mini inventario es una herramienta que existe, pero que es a cargo del líder o del encargado del almacén. Entonces, supervisión de puesta en práctica, ¿no? Y así voy preguntando, ¿no? Por ejemplo, llego a la cuarta pregunta y yo puedo observar que ya llego inclusive a problemas quizás mayores, ¿no? Veo que, por ejemplo, en operaciones hay un supervisor que se encarga de hacer esa supervisión, y que encontré en el almacén web, identifico que había un supervisor, un jefe que quizás no controlaba de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué faltó la supervisión? Quizás porque esa persona no tenía la habilidad para poder hacer un control de inventario, ¿no? Y eso era reflejado en el grupo. Y entonces, si hay problemas de habilidad, ¿cómo podríamos resolver el problema de habilidad? Entonces hablo con Greta y con Alex y con Jan, y por ejemplo llegamos a la conclusión de que se puede hacer una modificación en el sistema para poder crear un sistema Eri. Y así es como nació Eri. En este caso, ¿no? Eso es un análisis de causas raíces, ¿no? Pero acá hay 5 porqués que tienen unas respuestas que deben ser resueltas. Solo con un artículo, el artículo C, me llevó a un problema específico. Entonces, ahora estoy acá. Una vez que se aplican los 5 por qué, lo que tengo que hacer es tomar acción. El ERI no es solo un indicador. El ERI es una metodología de trabajo disciplinada, ¿no? Que trabaja en función a grupos. Entonces, una vez que yo tengo solo de este artículo, lo que tengo que hacer es resolver, tomar acción en función a cada una de las respuestas que conseguí. Entonces, si me falta ERI, lo que hago es implementar el ERI. Converso con las personas involucradas, con Alex, ¿sabes que tengo una metodología que puedo implementar? Esto puede funcionar, ¿no? Entonces le doy y se toma quizás la decisión y se va trabajando, y en el tiempo ya tenemos una herramienta, algo así. Entonces luego de haber implementado el ERI, lo que hago es hacer que el grupo tenga la habilidad de poder hacer los conteos. Me encargo yo personalmente de que ellos entiendan la naturaleza de que el conteo va a hacer de que ellos mismos no pierdan dinero. Según lo estipulado por la empresa, si ellos pierden, ellos van a pagar. Entonces, en función a eso, vamos a decir, chicos, ¿sabes qué? No vamos a perder nada y vamos a empezar a mejorar, y esto lo vamos a levantar. ¿Qué hacemos? Vamos a contar todos, mientras que hayan tiempos muertos, empezamos a contar. Perfecto, ya. Entonces con eso vamos a evitar que se pierdan, que nos roben, que haya algún problema aquí, o que se vayan las cosas por cualquier lado. Sí. Entonces el tema es, la consigna es, mientras controlemos, no va a pasar nada. Todos nos controlamos entre todos. Perfecto. El tercer por qué, supervisión y puesta en práctica. Juan, ¿sabes qué? Quiero que tú te empoderes y que esta va a ser tu herramienta para que no te vuelvan a cobrar dinero. ¿Ok? Necesito que aprendas. Entonces, día a día, le he estado haciendo una especie de coaching para que él se pregunte y vaya adquiriendo la metodología y la vaya interiorizando, para que él, en el contraturno que tiene conmigo, pueda supervisar de que esto vaya funcionando así. Una vez que ya está implementado los conteos, y luego se implementan los conteos cíclicos, una vez empezamos a medir, ¿no? Empezamos a medir, ok, ¿cuántos artículos has contado hoy día? Como la herramienta nos da los conteos por día, por hora, por tiempo.
podemos medir cuánto es lo que vamos avanzando día a día. Llegamos a un indicador de hasta 15 días, de una vuelta de inventario por 15 días. Con el mismo personal que hace el labor de picking, de ingreso, almacenaje, de empaque inclusive el de control de calidad. Todos revisan en algún momento del día o de la semana en función a las labores que tengan y tienen que dar una cuota de conteos. Entonces, y de hecho, al detectar personas que son ajenas o tienen problemas con alguna, empezamos a analizar quiénes tienen algunos comportamientos, ya en función de mi experiencia, quiénes podrían ser personas que podrían ser un problema para el inventario, para que no faltes. Y de hecho se separaron 2 personas en el tiempo, por diferentes razones. Igual, cuando se tiene una persona nueva, se tiene mucho control y un control específico con cámaras de cualquier actividad inusual que pueda tener. Entonces, esto es solo con el elemento C. Imagínense lo que podemos hacer. Eso solo fue con el elemento C. Imagínense con el elemento D. Podemos llegar a otra causa raíz. Imagínense con todos los problemas de inventario o elementos cerrados, cuántas preguntas nos pueden dar y cuántas respuestas nos pueden dar. Entonces, ese es el trabajo. El trabajo de Levy es una revisión constante de los elementos que tengan alguna desviación. Preguntarse por qué 5 veces, encontrar respuestas y ponerlas en práctica. Y eso tiene que dar tantas vueltas como sea necesario para llegar al indicador. Hoy mismo tenemos un indicador de 99.98 en la última auditoría. Y bueno, se ha hecho saber al grupo, está bastante contentos y seguimos haciendo ello, ¿no? ¿Cuál es la herramienta? No sé si todos la han visto. Tenemos actualmente implementada. Es esta, ¿no? Por ejemplo, ahí están los conteos del día de hoy, ¿no? Ahí está Nick contando, hoy día a las 12:50, hace 2 minutos, ¿no? En la ubicación C27, 17 y 2 ha contado 10 artículos y no había ningún sobrante ni faltante. Bueno, cada uno pasó por una auditoría, ¿no? No debería haber problema. Pero ya hemos contado desde ayer a hoy 6.062 artículos hasta este momento. Tiene el usuario. Y ahora cuando yo tengo un problema voy al último conteo. Ya me envían la data de todo el conteo. Una vez que se termina la vuelta de conteo total y volvemos a empezar. Apenas terminamos el conteo. Son 20 días, no son menos, ¿no? Claro, en realidad es 15. Pero hay días que se cuenta más y días que se cuenta menos. Okay. Entonces en función de 90.000 artículos, sí. Pregunta, ¿el sistema te da una lista de los artículos que tienes que contar, o sea, que tienes que ir a la posición a contar, o es que el usuario elige qué va a contar? Lo que nosotros, bueno, ahí hay otra, dentro de las causas raíces, yo he encontrado, por ejemplo, ubicaciones que sí tenían historial de problemas. Entonces yo tengo algunas ubicaciones que inclusive las cuento más de una vez en esos 15 días. Las AM1, que tienen problemas, no problemas, sino que tienen artículos delicados, inclusive puedo pasarles 2 veces el. Pero una pregunta, ¿no es mejor ahí rehacer esas ubicaciones de tal manera que no se caigan las cosas? Porque asumo que una de las razones es porque se caen. Exacto. Claro, el tener la boca de la ubicación hacia el frente ya es un problema, ya sea en cajas o en ubicaciones fijas, ¿no? Se caen porque una vez que sacas uno, se caen y lo vuelven nuevamente en una ubicación que no es exactamente la de arriba, sino la de abajo porque se equivocaron. Entonces es una causa raíz bastante fuerte. Entonces, yo lo que primero he tratado de resolver son los problemas de faltante de inventario, ¿no? De hecho, he tenido 65 artículos en la última auditoría fuera del lugar por cosas como esta. Y aparte por un aniego que hubo que movieron las cajas sin el PDA, ¿no? Cada vez que muevan un artículo tienen que moverlo hacia la ubicación nueva. Pero sí, deberíamos ver la ergonomía de cada una de las ubicaciones para evitar que eso vuelva a pasar. Y bueno, la idea es
en función al plan que tenga Alex de abrir más centros de distribución, ir implementando, y yo estoy presto para poder apoyar e implementar este tipo de herramientas, ¿no? Pero sí no funciona si no hay una disciplina. La única forma que pueda funcionar un control de inventarios es con disciplina y que todos estén involucrados y que todo el personal sea sano, ¿no? Para que puedas tú tener una... Sano me refiero a que no roben, que sean trabajadores, que tengan una disciplina y que entiendan que esto va a salvar de alguna manera los problemas de un almacén. Eso es en función de la ley, chicos. ¿Alguna pregunta más? El tema, disculpa, de que el trabajador sea sano, no robe, que sea... Ese tema creo que va por un tema más de recursos humanos en la parte psicológica, ¿cierto? Sí, pero no siempre es así. No siempre es así. Una persona puede presentar todos los indicadores de reclutamiento correctos, pero al final detectas que está haciendo alguna... Puede estar pasando por un mal momento económico y rompe su ética y cambia el chip, ¿no? Entonces es control total. Un almacén, si no lo controlas, te van a robar. Así de simple. Por más que la gente sea así, tienes que controlar, tienes que mantener ojos constantes de que eso está siendo observado. Entonces ellos no pueden sentir de que están solos, ¿no? Ni un fin de semana ni nada de eso. Y bueno, en eso se trabaja diariamente, ¿no? No al miedo, sino al que hay control, ¿no? Para que se sientan cómodos. Marco, ¿qué otros mecanismos de control crees tú que también se podrían implementar en el almacén web, ¿no? En nuestra realidad? ¿Control de inventarios? Control de inventarios, ¿no? Bien, por ejemplo, siempre es bueno tener un buen sistema de vigilancia. El tema de las cámaras ayudan muchísimo para el tema de por ejemplo, problemas con empaque, ¿no? Tenemos una cámara que nos ayuda en función a elementos que se han enviado de manera errada y que el cliente ha reclamado. Entonces, para poder hacer una retroalimentación de empaque, vamos a las cámaras con la misma persona que hizo el empaque y le indicamos: este fue tu error, ¿no? Entonces lo asume de alguna manera, coordinado con Magali. Por ejemplo, hacemos asumir el envío para si envió algo errado, si envió algo dañado, si no se percató o intercambió un artículo de una caja a otra, ¿no? Que donde rompe el procedimiento. Entonces, ese tipo de cosas sí existen. Las cámaras ayudan mucho, y también el control de vigilancia, el cual hemos reimplementado con personal femenino para que pueda revisar tanto a hombres y mujeres. Inclusive tienen ahora un PDA de cada artículo que pase por esa puerta, es colocado en un Excel de momento, en un histórico, y eso es enviado a mi Slack de manera... Ya que era un sistema de... ¿De qué? O sea, que De lo que está saliendo. Sí, sí. Claro, entonces ahorita con un control buscar... ¿Pero qué son órdenes? De todo. Todo lo que pasa por esa puerta tiene que ser registrado. Ah, ok, de todo. De cualquier tipo, inclusive las devoluciones. Por ejemplo, uno de los grandes problemas en los almacenes, en general, siempre son las devoluciones. Las devoluciones, si no se controlan, se empiezan a perder. Usualmente los coordinadores, supervisores, los que tienen mandos medios, como ven que son el primer punto de control, pueden decir: no, sabes que eso nunca llegó aquí. Sin embargo, sigo. Entonces, lo que yo he hecho es, a través de vigilancia, cada vez que pasa por esa puerta, es reportado en un Excel que es pasado a atención al cliente. La atención al cliente tiene el Excel de las chicas de la puerta, de control del acceso, y saben qué es lo que han ingresado. Entonces, desde ahí empezamos a hacer match. Entonces, ya, son mecanismos de control en cada checkpoint, y eso tienes que identificarlo. Y el ERI ayuda para eso. Yo puedo identificar, por ejemplo, que hubo una devolución que no se encontró y estaba ya en mi sistema. ¿Y dónde está? Y llegué al punto de que no había un control de checkpoint. Y eso hizo que yo ponga un PDA justo en la puerta, de momento con un Excel hasta que se cree una herramienta. El ERI solo se aplica, digamos, a un solo nivel. En este caso tú seleccionaste el nivel item, ¿no? Pero, por ejemplo, se podría aplicar ERI a nivel transferencias, guías, o ERI a nivel órdenes, a nivel notas de crédito.
Uno puede hacer el indicador como uno crea. Lo que sí hay que respetar es nivel de items o artículos, ubicaciones o cualquier tipo de elemento o unidad mínima de conteo errada en función a los totales. Podemos utilizarlo para cualquier cosa, siempre y cuando respetemos los 5 porqués, ¿no? La puesta en marcha y retroalimentar, ¿no? Y tener el indicador en donde indique precisamente hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y cuál es el objetivo. Tenemos que tener un objetivo y ese objetivo tiene que estar bien claro y que debe ser primordial en función a todo, cualquier objetivo secundario. Se puede aplicar para cualquier cosa, en realidad. Inclusive para terminar, una de las cosas que yo he encontrado es, como estamos trabajando ahora, para mí una novedad es trabajar en omnicanal. Yo he encontrado diferencias que no están en mi stock. Y eso es algo que es justamente parte de la herramienta novedosa. Por ejemplo, he encontrado cosas que han estado en el stock de Activa 2, por ejemplo, y que me faltaban a mí. No, sí, pues, ese tema activado. Claro, entonces, pero me refiero a que en función al entorno en que te encuentres vas a encontrar causas raíces mucho más claro, que trascienden más allá de todo el almacén, almacén. Claro. ¿no? En función del entorno que te encuentres. Bueno, ya un tema para otro ya, Chay, es un poco optimizar procesos. Bueno, ahorita estamos hablando de control de inventarios, ¿no? Pero sería interesante también hablar de qué cosas más se pueden optimizar, ¿no? Los procesos Sí. que se han optimizado, lo que se ha venido optimizando y qué hacia adelante qué se puede hacer, ¿no? Claro, Para mejorar. claro. Llevar un control también de los cambios, ¿no? Bien. Ujú. Sí. Hay Bueno. otro tema de Yachay para más adelante, no sé si lo voy a hacer en Yachay, justo me voy a conversar si es posible en un momentito con ustedes para ver el tema de los puntos de gravedad, que es básicamente trabajar con coordenadas y ver en dónde podríamos colocar, por ejemplo, una moto, un centro de distribución, ¿no? Te da la localización de dónde va en función a las ventas o en función a los Distancias, puntos ¿no? Claro, Ok. distancias en función a cómo estamos funcionando en función ventas. Vaya o pensando en puntos. central. Ujú. Eso sí es lo que se viene inmediatamente. Una parte activa, central. Eso sí, no sé. Estos controles van a tener que ser muy metidos, pero son. ¿Cuánta mercadería más? Son como 9 veces más de mercadería que tienes. ¿Sí? Claro. Bastante. Ok. Claro, lo bueno que Leri te evalúa hasta recursos, ¿no? ¿Cuántos recursos necesitas para cada tipo de actividad? Entonces, se aplica para cualquiera. Pero solo que es en función a EANS en este caso. Ok, muchas gracias, Marco. Gracias, Marco.